La historia verdadera de la conquista de la Nueva España es una obra de Bernal Díaz del Castillo, que fue uno de los soldados participantes en la mayoría de las jornadas de la conquista de México en el siglo XVI. Los biógrafos de Díaz del Castillo coinciden en que en 1568 fue la fecha de la conclusión del manuscrito. Una copia manuscrita llegó a España en 1575, 7 años después. En el siglo XVI era habitual la circulación manuscrita de las obras, la cual sirvió de base a la primera edición impresa que fue publicada póstuma en 1632. De ella existen dos ediciones diferentes, en la que consta el año 1632 en portada, pero solo una fue impresa, verdaderamente, en ese año, aunque con dos variantes de estado que no de edición. La segunda es una falsificación o edición contrahecha que imita la primera variante del estado, y fue hecha a finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII, aunque muchos siguen considerando la primera edición. La auténtica primera lleva una portada calcográfica de Juan de Courbes y sus dos variantes o estados según fundamenta el estudio biográfico exhaustivo de Carlos Fernández González. Se distinguen en que una cuenta con capítulo final que no tiene la otra y corrige dos erratas tipográficas en la asignatura Lee y en el año de apostilla marginal en el 251, además de otros rasgos diversos. La conquista de México se caracterizó por involucrar negociaciones, alianzas militares y un despliegue de violencia desmedida, que tuvo como protagonistas a las tropas españolas comandadas por Hernán Cortés, así como a sus aliados tlaxcaltecas y a sus enemigos mexicas. El resultado fue no solo la conquista del Imperio Azteca, sino la aniquilación de buena parte de la población indígena de Tenochtitlán. Los españoles contaban con armas de fuego, armaduras y caballos, además de lanzas, espadas y ballestas. Los mexicas usaban lanzas, arcos, dardos y escudos y otros artefactos a pesar de esta ventaja tecnológica a los españoles. Las razones de la victoria parecen vincularse también con el aprovechamiento de conflictos preexistentes entre la población del Imperio Azteca, la introducción de enfermedades y las decisiones estratégicas y tácticas de Hernán Cortés. La historia verdadera de la conquista de la Nueva España, también conocida como la Conquista de México, fue un evento histórico que se desarrolló entre 1519 y 1521. En este periodo, el Imperio Español, liderado por Hernán Cortés, conquistó el territorio del Imperio Azteca ubicado en el centro del México actual. Los inicios de la conquista fueron en 1519. Hernán Cortés llegó a las costas de México con una expedición de 600 hombres. Su objetivo era encontrar oro y otras riquezas para la corona española. Tras establecer contacto con los pueblos indígenas de la región, Cortés se enteró de la existencia del poderoso Imperio Azteca. Las alianzas y las guerras. Cortés aprovechó las rivalidades entre los pueblos indígenas para forjar alianzas con algunos grupos como los tlaxcaltecas, que estaban enemistados con los aztecas. Con su ayuda, Cortés avanzó hacia la capital azteca, Tenochtitlán, y sitió la ciudad durante 75 días. La caída de Tenochtitlán fue en 1521. Tenochtitlán finalmente cayó ante los españoles. La conquista se caracterizó por la violencia y la destrucción y miles de indígenas fueron quillados. La caída del Imperio Azteca marcó el inicio del dominio español en México, que duraría más de 300 años. La historia verdadera de la conquista de la Nueva España nos muestra la brutalidad y la injusticia con la que los conquistadores españoles sometieron a los pueblos indígenas de América. Fue una historia de violencia, engaños y explotaciones que resultó en la destrucción de culturas enteras y la pérdida de millones de vidas. A pesar de todas las atrocidades cometidas durante la conquista, los pueblos indígenas de la Nueva España resistieron y lucharon por preservar su cultura y sus tradiciones. Es importante recordar esta historia para no olvidar las atrocidades cometidas en nombre del poder y la codicia. Debemos aprender de los errores del pasado y trabajar juntos para construir un mundo más justo y respetuoso de la diversidad cultural. La conquista de la Nueva España fue una tragedia que no debemos repetir. La conquista española significó la unión del mundo occidental y un mundo nuevo.
Fue una empresa política, pero también espiritual, muy compleja. Fue una incorporación y función. El mestizaje étnico y cultural es el referente de la efectiva fusión de las dos culturas.